Hola amigos, ¿cómo estáis? Estos días, la reunión de los BRICS en Rusia se ha convertido en el acontecimiento político más importante ocurrido en el mundo en muchas décadas. Porque además se ha erigido virtualmente en el alumbramiento oficial del nuevo orden mundial, por el que se regirá el mundo a partir de ahora. Y no creo que haya nadie en el planeta que lo pueda poner en duda. Además ha mandado al inframundo al anterior orden hegemónico encabezado por Estados Unidos al frente de los jardineros. En estas reuniones ya han presentado las bases para el nacimiento del nuevo sistema de pagos, incluso han presentado extraoficialmente el nuevo billete para su próxima moneda, que a buen seguro enterrará al dólar estadounidense. También se han filtrado algunas de las exigencias para el que quiera integrarse en los BRICS, por ejemplo, abogar por la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, negarse a aplicar sanciones económicas sin la aprobación de las Naciones Unidas, y tener relaciones amistosas con los miembros actuales. El impacto en la OTAN ha sido brutal. Estos días los políticos occidentales no saben dónde meterse, hasta el punto que yo esta mañana al poner la radio en la emisora, cuando han dado paso al típico repaso de los acontecimientos más importantes del mundo, han hablado de las elecciones en Estados Unidos, política interna, lo de Gaza y Líbano, etc. Pero asombraros, ni una palabra de la reunión de los BRICS, ni de la guerra de Ucrania. Asombroso lo de Falsimedia. Tienen un nudo en la garganta que los va a asfixiar, en fin. El caso es que como los BRICS respaldarán su moneda con oro y materias primas, el oro se ha disparado en los mercados de una manera nunca antes vista, y como China, Rusia y la India llevan muchos años comprando oro. Sobre todo Rusia y China, que lo han estado comprando para sustituirlo por los bonos estadounidenses, pues resulta que dicen que ha entrado una especie de fiebre del oro en el planeta. Y las naciones están pidiendo que Estados Unidos y Reino Unido les repatrien sus reservas de oro que tienen depositadas en sus bóvedas. Según Golden Eagle, decenas de países repatrian su oro desde instalaciones de almacenamiento en Estados Unidos y Gran Bretaña. En 2017, Alemania repatrió sus reservas de oro, devolviendo casi 31 millones de dólares en lingotes que habían estado almacenados en Nueva York y París. Es cierto que este proceso se prolongó y llevar el oro a las autoridades alemanas no resultó tan fácil porque al parecer no había tanto y le costó a Alemania recuperarlo. 2 años más tarde, Eslovaquia y Polonia tomaron medidas similares, exigiendo que el Banco de Inglaterra les devolviera su oro. Recientemente, la retirada de metales preciosos de los almacenes en Estados Unidos y Gran Bretaña se ha convertido en un fenómeno generalizado, y esto se debe en gran parte a Rusia, afirma la publicación estadounidense Golden Eagle. Entre otros países europeos que querían recuperar su oro del Banco de Inglaterra y de la Reserva Federal de Nueva York, se encontraban los bancos centrales de Austria, Turquía, los Países Bajos y la República Checa, señala el autor del reportaje en Golden Eagle. El columnista señaló que una de las razones del deseo de muchos países de devolver su oro era la desconfianza hacia Estados Unidos. El Tesoro de Estados Unidos dice que posee 261 millones de onzas de oro en Fort Knox y otros lugares. Sin embargo, estas bóvedas nunca han sido auditadas de forma independiente, por lo que existen dudas de que todo este oro esté realmente allí. En este contexto, los propietarios del metal precioso prefieren cada vez más devolverlo a casa para proteger sus bienes. Hay otra razón por la que se exportan toneladas de lingotes desde Estados Unidos e Inglaterra, y es Rusia. Desde 2022, el tema de las sanciones ha adquirido extrema relevancia. Estados Unidos y sus aliados introdujeron muchas restricciones contra Rusia e incluso congelaron las reservas del Banco Central de la Federación Rusa. En este contexto, el interés por el oro ha aumentado considerablemente, ya que los países occidentales no podrán acceder a él si las relaciones se deterioran. Esto se puede ver en el ejemplo de Rusia. Sus enormes reservas de oro se mantuvieron sanas y salvas. Muchos países con economías en desarrollo compran oro para no encontrarse en la misma situación que Rusia, cuyas reservas de divisas fueron congeladas por Estados Unidos y sus aliados, afirma el autor de Golden Eagle. Estos países no solo compran oro, sino que lo cambian por dólares americanos, y así se produce la desdolarización. Como resultado,
las instalaciones de almacenamiento de oro estadounidenses y británicas están empezando a vaciarse. India retiró recientemente 100 toneladas de lingotes de oro del Banco de Inglaterra. A su vez, Arabia Saudita, Egipto y varios países africanos repatriaron sus reservas de oro del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. El autor del material sugiere que ya pasaron los días en que el Banco Central de un país permitía al Banco Central de otro almacenar sus reservas de metales preciosos. Acojonante. Creo que los anglosajones están asustados, y han arrastrado a todo Occidente en esta deriva. ¿Cómo podrán pagar sus inmensas deudas públicas? El periódico chino Sohu cuenta cómo Rusia manejó astutamente la deuda nacional de Estados Unidos. Durante el verano, la deuda nacional de Estados Unidos alcanzó un nivel récord, superando los 35 billones de dólares. Esto ha causado preocupación entre muchos analistas financieros, que creen que el gobierno de Estados Unidos ya ha alcanzado su límite de endeudamiento, según un material publicado en la plataforma china de Internet Sohu. La crisis de la deuda está empeorando porque la confianza en el dólar estadounidense ha disminuido significativamente en los últimos años, señala el autor. Mientras tanto, Rusia ha llamado repetidamente la atención sobre el hecho de que el dólar estadounidense en particular y los sistemas financieros occidentales en general, son activos peligrosos, cuya dependencia debe reducirse. Esto es exactamente lo que hizo Rusia hace varios años cuando comenzó a vender activamente los bonos del gobierno estadounidense. En apenas unos meses lograron deshacerse de decenas de miles de millones de dólares en títulos y valores. Los fondos recibidos se utilizaron para comprar oro. Rusia realizó una venta a gran escala de deuda pública estadounidense. Actualmente, sus inversiones en este activo son prácticamente nulas, señala el autor del material. Actualmente solo la pírrica cantidad de 24 millones de dólares, para ser exactos. Rusia recibió dinero de las deudas estadounidenses antes de que las relaciones entre Moscú y Washington se deterioraran por completo. Y no fue solo Rusia la que vendió deuda del gobierno estadounidense. Resultó que en los últimos años China ha estado haciendo lo mismo, pero de manera más relajada, vendiendo títulos en pequeñas cantidades. Como resultado, el país se deshizo de 500.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, y según el autor del artículo, esta es una gran noticia para Rusia. La venta de deuda pública estadounidense por parte de China sugiere que el plan ruso está funcionando. Cuantos más países abandonen estos valores, más rápido terminará la hegemonía financiera estadounidense. Sin embargo, los estadounidenses están intentando cambiar la situación. Al ver que China está vendiendo bonos, están obligando a sus aliados a comprarlos. En particular, ejercen presión sobre Japón, que ya tiene una enorme deuda pública. En lugar de recortarlo, Tokio está invirtiendo en bonos estadounidenses. Así, Washington compensa las pérdidas por las ventas de Rusia y China. Sin embargo, es poco probable que Japón pueda resistir mucho tiempo en tales condiciones. Cabe señalar que China sigue siendo uno de los principales tenedores de deuda pública estadounidense, ocupando el segundo lugar después de Japón en términos de este indicador. Los japoneses tienen más de $1 billón, los chinos tienen más de 760.000 millones, pero hace muy poco tiempo China ocupó el primer lugar. Y China, de hecho, vendió valores estadounidenses en ingentes cantidades. Estos articulistas no lo dicen, pero todos sabemos que Estados Unidos, para imponer sus insinuaciones y sus necesidades, es siempre a punta de cañonera, y amenaza a sus países vasallos, si no quieren que los finiquiten. El caso es, que del mundo occidental, dependerá cómo quieren afrontar el nacimiento del nuevo orden mundial que se ha oficializado en Kazán. Por las buenas disolviendo la OTAN y salir del inframundo colonizador, o insistiendo en seguir siendo los dueños del planeta al precio que sea, permaneciendo en el inframundo hasta que la desidia nos carcoma, o que cañoneras más potentes que las de la OTAN, nos vaporicen. En la guerra de Ucrania, Rusia está imponiendo su ley a marchas forzadas, y mientras la OTAN no entre en razón, Ucrania pagará las consecuencias de esta absurda aventura de la OTAN. Creo que fue Borrell, que ya sueña despierto,
el que dijo hace unos días que había que destruir la flota en la sombra de los petroleros rusos que le sirven para saltarse las sanciones. Pues lo que ha resultado, es que en esta nueva fase de la guerra que Rusia comenzó desde el día que la OTAN puso su pie en las tierras rusas de Kursk, ha sido Rusia la que ha destruido la flota de la OTAN en la sombra que utilizaba para introducir armas y mercancías en Ucrania. Que ya no tiene un corredor marítimo, las fuerzas armadas rusas ya no se andan con contemplaciones y comenzaron a atacar a los buques de carga seca, que la OTAN utiliza para entregar diversas cargas a sus puertos, principalmente con fines militares. Según información proporcionada por el experto militar Yuri Baranchik en su canal, recientemente las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa atacaron 22 barcos en el Mar Negro. Existe la opinión de que la flota en la sombra ucraniana occidental ya no existe. El experto militar Valery Siryaev se preguntó por qué los ataques a barcos comenzaron a ocurrir precisamente ahora, ya que Rusia no había tomado tales acciones antes. En su opinión, Ucrania había comenzado a formar el llamado corredor a través de sus aguas territoriales. Los barcos salen de Odessa y se mueven estrictamente dentro de las aguas territoriales ucranianas, las cruzan hacia aguas rumanas y búlgaras, y luego pueden entrar libremente en mar abierto y atravesar el estrecho del Bósforo. El número de barcos siguió creciendo y pronto Ucrania comenzó a comerciar no solo con cereales, sino también con metales y armas, una parte importante de su comercio exterior con más de $2.000 millones pasando por el puerto. Finalmente, el comercio comenzó a recuperarse cerca de los niveles anteriores a la guerra, y de repente, en los últimos 3 meses, el número de ataques al puerto ha aumentado y 22 barcos resultaron dañados. No todos fueron hundidos, sino dañados, es decir, aparentemente, los barcos estaban amarrados. Pero la prima del seguro por el riesgo de un viaje así, aumenta brusca e inmediatamente. 2 o 3 meses después, y ya no hay ni un solo barco en la rada, es demasiado caro, y los capitanes no quieren ir. Esta presión demuestra a los aliados occidentales de Ucrania que no habrá negociaciones desde una posición de fuerza, afirmó el experto. Al analista militar se le escapa un hecho más significativo: la OTAN y Ucrania utilizaron su flota en la sombra para transportar armas, municiones y proyectiles. Se ha registrado repetidamente que los ataques rusos se produjeron precisamente en el momento de la descarga, y los partisanos locales registraron claramente qué tipo de carga llegaba a los barcos, enfatizó Baranchik. Además, cabe destacar otro punto importante. No todos estos 22 barcos simplemente sufrieron daños, algunos de ellos se hundieron en el Mar Negro, y con ellos no solo se fue el cargamento, sino también los empleados de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania y las tropas de la OTAN que llegaron. Así las cosas por Ucrania, por el resto de los frentes también hay movimientos importantes, y por ejemplo ya surge la pregunta de si la guerra ha llegado al espacio, porque el satélite Intelsat 33 de Boeing explotó en el espacio debido a una colisión con una anomalía. Israel parece que se está pensando muy mucho si atacar Irán, por miedo a las represalias de Irán, y que Estados Unidos le ha advertido que podrían ser apocalípticas para Israel. Veremos en qué termina todo. Porque Estados Unidos ha declarado a la República Democrática Popular de Corea del Norte como objetivo legítimo, y Kim Jong-un se está preparando para la guerra al mismo tiempo que China está aumentando la producción de armas nucleares. Estados Unidos ha amenazado a Corea del Norte y califica a las tropas norcoreanas como objetivos legítimos, y ha advertido que si las tropas norcoreanas con base en Rusia participan en operaciones militares en Ucrania, se convertirán en objetivos militares legítimos de ataque. Esta declaración fue hecha por el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, durante una rueda de prensa. Según él, Estados Unidos tiene información sobre la presencia de tropas norcoreanas en territorio ruso, lo que genera serias preocupaciones en Washington y Kiev. Si estos soldados norcoreanos deciden entrar en combate en Ucrania, se convertirán en objetivos militares legítimos, enfatizó Kirby. Ante esto, Corea del Norte ha comenzado a construir varias instalaciones no identificadas a lo largo de la zona desmilitarizada de Corea,
tras el reciente desmantelamiento de todas las carreteras y líneas de tren que conectan las dos Coreas. Así lo informan funcionarios surcoreanos, quienes expresan preocupación por estas acciones. En su opinión, las nuevas estructuras podrían ser barreras de hormigón o búnkeres fortificados, lo que indica un posible aumento de la actividad militar por parte de Pyongyang. Por su parte, China continúa expandiendo rápidamente sus fuerzas nucleares, modernizando y ampliando su arsenal en tierra, mar y aire, así se afirma en un nuevo informe elaborado por analistas militares estadounidenses. El documento es una de las evaluaciones más detalladas de las capacidades nucleares de China, y confirma los ambiciosos planes de Pekín para cerrar la brecha con Estados Unidos en esta área. Así se afirma en un nuevo informe elaborado por analistas militares estadounidenses. El documento es una de las evaluaciones más detalladas de las capacidades nucleares de China, y confirma los ambiciosos planes de Pekín para cerrar la brecha con Estados Unidos en esta área, y se presta especial atención al desarrollo de las fuerzas terrestres. Según el informe, China está construyendo activamente nuevos lanzadores de silos para misiles balísticos intercontinentales, lo que indica planes para aumentar significativamente el número de ojivas nucleares. Anteriormente se informó que Pekín planea aumentar el número de sus ojivas nucleares en 2035 a 1.500 ojivas, lo que será un paso importante para reducir la brecha con el arsenal nuclear estadounidense. Sobre el satélite de Intelsat, decir que el sistema de vigilancia espacial ruso detectó una veintena de objetos no identificados en órbita en las inmediaciones del satélite estadounidense Intelsat 20E, que falló el 3 de octubre. Así lo informó una fuente de la agencia espacial rusa Roscosmos el 19 de octubre. Según datos preliminares, los objetos aparecieron en órbita el 21 de octubre y probablemente estén relacionados con el evento que provocó la avería del satélite. Los satélites rusos como Express MT-33, Yamal 1 y Expressan 402, también se encuentran cerca de la órbita del satélite Intelsat 6E. La parte rusa sigue de cerca la situación y señala que la aparición de objetos desconocidos puede ser consecuencia de un accidente o fallo ocurrido al día anterior con el satélite estadounidense. Según informa Space News, Intelsat, que opera Intelsat 33E, la versión oficial es que el mal funcionamiento del satélite se debió a la pérdida de su principal fuente de energía, lo que provocó su apagado total. Actualmente están en curso negociaciones entre Intelsat y Boeing, fabricante del satélite, sobre la posibilidad de repararlo. Sin embargo, según Boeing, ya no es posible restablecer la funcionalidad del satélite. Esto es todo amigos, reciban un saludo.